Al pie del tiempo con Socorro Díaz. Socorro Díaz, al pie del tiempo. Ya queremos escucharte, por favor. Adriana Pérez Cañedo, qué gusto, aquí en Enfoque. Adelante. Adriana, como recordarás, hace algunas semanas y tras mis breves meses de sabático, esto es de ausencia del programa, algunos radioescuchas y lectores manifestaron su interés por saber de qué trata el libro que tú informaste al público yo estaba escribiendo. Ante las preguntas, respondí que con mucho gusto hablaría del libro cuando la editorial lo pusiera en circulación, toda vez que en la vida nada es hasta que es. Y como lo prometido es deuda, me complace informar que mi más reciente libro se titula La pandemia en una crónica. Es editado por Siglo XXI y estará presente en la Feria Internacional de Guadalajara, Wow. el libro de Guadalajara, ¿Cuándo? a partir del próximo sábado y hasta el 5 de diciembre, que dura la feria. ¿Y tú irás a presentarlo? No, no iré. Ah. Por bueno, diversas razones. Pues bueno, sí, ok. Pero tu libro va a estar ahí en el módulo de la editorial. De la editorial Siglo XXI, Siglo claro. XXI. ¿Nos Sí. repites el título, por favor? Se llama La pandemia en una crónica. Y sobre eso nos vas a hablar hoy. Sobre eso les voy a hablar hoy. Danos una probadita. De su contenido, sí. Bueno, todos sabemos que la FIL de tu tierra reúne desde hace 34 años a cientos de libreros, editores, autores, promotores, vendedores, etcétera, sí. Y es considerada compradores. Una de las más importantes del mundo. Y compradores, y claro. compradores, sí, y me gusta ver muchos jóvenes van, curiosean, compran, intercambian, es lindo eso también, claro. Pero en fin, ya te dejo. Pues mira, igual que este libro sobre el surgimiento, desarrollo y consecuencias globales del desastre sanitario que nos ha tocado vivir, la editorial Siglo XXI presentará en esta ocasión obras como Odi et Amo, Las cartas a Elena, de Octavio Paz. Por supuesto, Elena es Elena Garro. Presentará también Plumas y Obsidianas de Antonio Cervera, La mesa de todos de Alberto Peralta, La ceguera de los modernos de Sergio Cermeño y Tesoros de Jean-Paul Demoule. La editorial pues está en plena actividad. Después del 5 de diciembre, por políticas de distribución, estos libros este libro estará en primer lugar en las librerías del sur de la Ciudad de México, como Gandhi, El Sótano y El Péndulo, y más tarde en todos los espacios de venta y distribución de libros que hay en el país. El libro fue concebido para desarrollarse en dos grandes partes, casi te diría a mitades. La pandemia en una crónica es un recuento de los hechos ocurridos a partir del 30 de enero de 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró en emergencia sanitaria mundial ante la transmisión acelerada de una cepa de coronavirus surgida en China, comúnmente llamada COVID-19 y técnicamente denominada SARS-CoV-2. Cabe recordar que una crónica es una narración que se apega al orden de los tiempos, que con frecuencia recurre al calendario. Dentro de esa lógica, en mi texto recuerdo que la hoy popular palabra pandemia fue acuñada en torno al COVID-19 el 11 de marzo de 2020 en un comunicado oficial de la OMS. Y el libro, escrito en general, lo concluí y lo feché el 20 de agosto de este año. A partir del inicio de la pandemia, estamos ante una realidad que no conocíamos, que las generaciones que hoy habitamos la Tierra nunca imaginamos vivir, porque no se presentaba una enfermedad con estos alcances desde hace alrededor de un siglo. Una amiga que leyó la primera versión del texto me comentó con el humor negro que la caracteriza: cuando me asomé a este abismo, vi todo lo que hemos tenido que vivir para no morirnos. Para que no se asusten, quiero recordar que soy una persona con ánimo optimista, integrada a una sociedad como la mexicana, que a lo largo de su historia ha sabido luchar y vivir. Y pienso que la comunidad humana en su conjunto podrá vencer esta etapa que ha significado un duro revés a los sueños
de que estábamos entrando a la sociedad del conocimiento y que habíamos logrado vencer el hambre, las enfermedades, las guerras e incluso podíamos acariciar la fantasía de la inmortalidad. Pues en forma temporal, así lo espero, esos sueños han sido rotos. En el libro abordo los orígenes del COVID-19 como un asunto todavía sujeto a dudas e interrogantes. De manera deliberada, cito, los hallazgos registrados de esta cepa viral antes de que el gobierno de China comunicara los casos de neumonía atípica en algunos países europeos y también el registro de contagios en criaderos de bisones que se dieron en Holanda, Dinamarca, Noruega y otros países de Europa. Lo cito porque me parece que la gravedad de la crisis sanitaria, que ha causado ya millones de muertos y cientos de millones de contagios, exige esclarecer el origen de las enfermedades virales. No olvidemos que la llamada gripe aviar también surgió en criaderos de animales hacinados. Cierto. Las enfermedades, Adriana, deben combatirse no con juicios o prejuicios políticos surgidos de diversas limitaciones, sino con pruebas científicamente respaldadas. En el texto del libro, con datos mundiales pero arraigado en México, aparecen los reveses vividos por la sociedad del conocimiento, como ya dije, hoy enferma de miedo ante la crisis médica, hoy abrumada por las preguntas acerca de cómo el virus afecta al organismo humano, esperanzada también en vacunas de eficacia parcial y temporal y obligada a enmascararse sin tener que asaltar bancos, fíjate qué ironía, y soportando los errores políticos de gobiernos y dirigentes, muchas veces movidos por la ignorancia y la ambición electoral. La pandemia ha desatado una crisis de orden político, y aquí es donde entro a los efectos de la crisis sanitaria, y se dan datos de lo que en el libro, de lo que está ocurriendo con las instituciones democráticas en México y en diversos países. En el capítulo llamado Democracia o Autoritarismo, hago el recuento de hechos y conductas ocurridos a lo largo de casi 2 años en el mundo, en México por supuesto, que evidencian la tendencia a militarizar y controlar a los ciudadanos mediante excesos policíacos. A los gobiernos en mayoría de origen democrático, porque eso es una realidad mundial, gobiernan hoy abandonados por la diosa Fortuna. Y aquí evoco a Maquiavelo, quien escribió: un príncipe sin fortuna es un pobre príncipe. Por supuesto que se refería a la diosa Fortuna, la diosa de la buena suerte, aunque en México algunos políticos hayan querido entender fortuna como sinónimo de lana, de mordida, de moche. Y sin la compañía de la diosa Fortuna, los gobiernos y sobre todo las sociedades estamos frente a muy duras realidades. Estamos frente a la crisis del modelo económico. No desconozco, y ahí planteo pues, los datos básicos sobre esto, que la crisis del modelo económico de la globalización ya se inició desde el 2008-2009, pero ha sido llevada a extremos sin paralelo en décadas en materia de reparto de la riqueza debido a la pandemia. Vivimos el auge acelerado por la pandemia de la explotación del trabajo. Carlos Marx escribió en el siglo XIX un texto muy conocido que se llama Trabajo asalariado y capital. En homenaje a su enorme aportación al pensamiento del siglo XIX y XX, que explica el desarrollo de las relaciones sociales en la historia, yo escribí 2 capítulos titulados con alguna ironía, Trabajo no asalariado y capital. Y es que estamos asistiendo a la expansión del llamado por los analistas españoles capitalismo de mandaderos. Y aquí en México, que somos más moderados en el manejo del español, le podemos denominar capitalismo de mensajeros.
y también junto con esto a la acumulación obscena de la riqueza en manos de unos cuantos. En el texto doy cifras, nombres y datos comparativos. En materia social, que este es otro de los temas de efectos de la pandemia, se registra un retroceso en derechos humanos muy grave. Las Fuerzas Armadas, para mantener el orden, han encontrado campos propicios para atropellos a las libertades fundamentales, como ya mencioné. Pero el tema al que le dedico más espacio, creo que le dedico un espacio muy importante, es al retroceso que registran los derechos y las luchas de las mujeres por la igualdad, la equidad y el acceso al mundo de oportunidades y de justicia. Para no variar, las más afectadas, las mujeres. Así es. En guerras, en lo que sea. Hoy, en esta crisis mundial, hoy 25 de octubre, de noviembre, que se conmemora el Día Internacional contra la Violencia de Género, quiero recordar la situación de cientos de millones de mujeres que no solo padecen más violencia física, más violencia, más feminicidios, más maltrato, sino también que están padeciendo de un maltrato social generalizado, despidos laborales, baja de salarios, cierre de programas sociales, cancelación de oportunidades. Como bien dijo el secretario general de Naciones Unidas, la pandemia tiene rostro de mujer. Sí. Sí. El medio ambiente, y con ese capítulo concluye el libro, ha sufrido mayores daños y muy acelerados por la pandemia. Ya no solo hay contaminación, sino hambre y falta de agua debido a los daños que está sufriendo nuestro entorno. Creo en la urgencia de que las burocracias nacionales e internacionales midan el tamaño de los desafíos a que la especie está enfrentada por esta enfermedad y decidan promover acuerdos internacionales para cumplirnos, no solo para hacer discursos. Uh-huh. Como siempre, tengo fe en que el barco logre enderezarse y logre llevar a buen puerto a las presentes y futuras generaciones de seres humanos. Concluyo por el principio para hacer un círculo. El epígrafe con el que abro el libro es de Ho Chi Minh, el dirigente vietnamita, que era poeta, y dice: es la ley, gira y gira la rueda de la naturaleza. Tras la lluvia, el buen tiempo siempre llega. Esperamos que así sea. Así lo deseamos, porque no sabemos hasta cuándo podamos volver a una nueva normalidad, entre comillas, querida Socorro. Así es, querida Adriana. Pues muchísimas gracias, un gracias abrazo, felicidades. Por el espacio. Muchas gracias. Y felicidades. Por ahí te llegan los ejemplares para ti y para todo el equipo. Ah, muy bien, y también para el auditorio, ¿no estaría de mal 1 o 2? Ay, muy bien, pues ahí mando como 10. Ah, me parece perfecto, gracias. Yo le digo a nuestro auditorio, la próxima semana cuando te presente, que ya habrán llegado, pues les obsequiamos al auditorio. Claro que sí, te mando un gran abrazo. Igualmente, Socorro, gracias, bye.